Bien, los chavales están contentos. Evidentemente los resultados pues siempre te dan un plus en ese sentido y el ambiente es bueno y así se trabaja más a gusto, están más receptivos y bueno, hay que aprovechar esta inercia y intentar refrendarlo con una victoria en casa, que va a ser difícil. Bueno, ya me lo preguntaban el otro día y para nosotros es fundamental por ejemplo, vas fuera de casa y ver que siempre hay gente que arropa al equipo, que va con las camisetas, que hay incluso bebés de pocos meses el otro día en Galicia y bueno, eso quiere decir que la afición está viva, que tiene ganas de crecer con el equipo, de apoyarnos y nosotros evidentemente tenemos que darles cosas y en ello estamos. Ojalá que vaya todo bien, que sea una comunión, que nos disfrutemos mutuamente y para nosotros, para el equipo, para los chavales es fundamental que sientan, sobre todo aquí en casa, el aliento y que tiene que ser un jugador más, un plus. Bueno, pues independientemente del comienzo de temporada, son un poco más de contrastes. Ellos no han ganado todavía, pero el año pasado fueron capaces de solucionar o de remontar una situación muy difícil con el mismo cuerpo técnico y estoy convencido de que le van a dar la vuelta y querrán que los primeros puntos conseguirlos aquí el sábado, pero bueno, nosotros tenemos que preocuparnos un poco de seguir creciendo, de ser ese equipo competitivo que queremos ver, de ser duros defensivamente, más de lo que lo estamos siendo, de hacer cosas en ataque, de al final tener una identidad de equipo que nos permita pues caminar con cierta solidez y estamos en ese trabajo. El partido del sábado va a ser muy complicado, nos conocemos todos. Los cuerpos técnicos sabemos cómo funciona uno y otro y los jugadores también se conocen, o sea que bueno, ese plus de rivalidad que hay en este tipo de partidos pues hace a veces que las emociones también jueguen y habrá que controlar un poco todo esto. No, porque ya he tenido experiencias de este tipo y parece que nos pasó el primer día con el Bergantiños aquí, con uno menos, yendo a descanso 1-0, parece que va a ser todo más fácil en la segunda parte y es un fiel reflejo de lo que puede pasar el domingo. No hay que fijarse en las bajas, no hay que fijarse en el inicio un poco difícil que han tenido porque no han puntuado, pero va a ser muy complicado. Tenemos que ser conscientes de que va a ser dificilísimo conseguir puntos y que nosotros tenemos que ir a nuestro límite y yendo a nuestro límite cada día seremos un poquito mejores, ser muy humildes, también ser conscientes de que el equipo puede hacerlo bien y en ese trabajo estamos todos los días, pero indudablemente el Marino lo va a pelear muchísimo y nos va a poner las cosas muy difíciles.